Pues hola a todos, ¿cómo estáis? Soy Trufaul, bienvenidos a mi casa, bienvenidos a mi canal un día más para hablaros de historia militar y sobre todo del presente, un presente que lo ocupa en mi caso día a día la guerra de Ucrania, no tan solo porque voy leyendo todo lo que van colgando los medios en los ratos pues que puedo entre una historia y otra. Bueno, una de las cosas que realmente no tiene precio y por la que algunos históricamente se han metido en toda clase de fregados, grandes y pequeños, es la experiencia en combate. Es una cosa, digamos, intangible, pero que de cara al próximo y al próximo y al próximo enfrentamiento, quién sabe si puede marcar las diferencias, esa sapiencia, ese saber, esa experiencia acumulada. Eso no tiene precio. De ninguna forma. Hemos pasado décadas pensando en el terrorismo y olvidando, si cabe, la guerra convencional. Era impensable que lo que está ocurriendo en Ucrania ocurriese. Pues ha ocurrido. Ha ocurrido. Y es lo que siempre hablamos. Disuasión. Y repetimos. Disuasión, disuasión. Esta es la sencilla razón por la que no existía ninguna clase de amenaza en ese momento que hiciera pensar lo contrario y los ejércitos, digamos que se relajaron. Hubo un francés, general, creo, recordar, y si no me corregís, que dijo que lo que se había hecho en estos últimos 20 o más años, pues eran ejércitos de salón, ejércitos para desfilar. Y en parte tenía bastante razón. Se pasó de una guerra fría, una época en que se gastó cantidades ingentes de dinero, en que la tecnología hizo un salto cuántico alucinante. Pero bueno, al final volvemos al inicio, volvemos a los inicios en la guerra acorazada, porque tampoco no es que haya cambiado tanto el tema como... Bueno, no sé cómo lo veis vosotros. ¿Os acordáis del concepto del Stug 3? ¿Para qué empezó siendo un carro de asalto de infantería con su cañón corto de 75 y cómo terminó siendo un cañón más largo de 75 para cazar carros? Es lo que necesitaba y lo hizo muy bien. Apareció el Tigre, bueno, en su momento también teníamos al KV-1, vehículos que marcaron la diferencia, vehículos que todo el mundo recuerda, y todos los maquetistas, o al menos los que se precien, seguro que tenéis alguno u otro montado. También, ¿por qué no? Porque hoy viene a colación de esta historia, el ISU 152. Yo he tenido la ocasión de ver uno al lado mío y, madre mía, qué mole, qué bestia, qué miedo. Bueno, esta experiencia en combate, repito, no tiene precio. Y los avisos de lo que había o podía ocurrir con los drones... Rusia lo sabe desde hace mucho tiempo. Y sobre todo de la importancia de poder derribar el más gran número posible de drones. ¿Lo está consiguiendo? ¿No lo está consiguiendo? ¿Qué pensáis? También otro tema interesante para dejar en comentarios, porque... Claro, como solo vemos la información de un lado, o prácticamente el 99% viene de un lado y todo lo demás está muy filtrado, pues es muy raro. Y parece que a priori de poco o nada les ha servido esa sapiencia, esa guerra electrónica, esa potencia antiaérea que tenía que acompañar a los carros, los Tunguska. ¿Dónde está todo eso? ¿Y la guerra electrónica? ¿Dónde está? Muchos, y yo el primero, nos hemos sorprendido de la baja operatividad de muchos de estos sistemas que a priori tenían que marcar las diferencias en combate. Y definitivamente Rusia está aprendiendo, creo, vaya, al menos quiero pensar, está aprendiendo mucho de sus errores, al igual que lo está haciendo Ucrania, que pese a ser sobre el papel un ejército claramente inferior, está demostrando una experiencia, una sapiencia y una motivación que están dejando en ridículo algunas de las más poderosas unidades que Rusia ha desplegado en la frontera, algunas de las cuales han sencillamente sido volatilizadas, han desaparecido. Una infravaloración que, unido al envío de armamento moderno por parte de algunos países que está empezando a llegar, no ha llegado todavía lo chungo para Rusia, al menos de lo que tiene que venir de fuera. Bueno, pues pueden sembrar el caos y la destrucción sobre muchas de esas unidades que puedan venir en un futuro y que obviamente pues no tendrán esa experiencia en combate que ya están teniendo los ucranianos en estos últimos meses. El carro de combate ha evolucionado
algo en estos años. Algo, pero parece que no lo suficiente a la hora de enfrentarse a las nuevas amenazas. Y en este canal, con invitados como mi amigo Juanjo, pues nos hemos desgañitado, hemos perdido la voz, diciendo que el tema de las defensas activas era vital, era necesario, imprescindible. Pero para eso hace falta dinero, ese precioso recurso que solamente tienen unos pocos. Y es que el paradigma clave vino al terminar la Segunda Guerra Mundial, pues el buscar un equilibrio entre las tres características más controvertidas del carro de combate, la seguridad, la potencia de fuego y la movilidad, fue extremadamente importante. En pocas palabras, que acabaríamos ese conflicto de hace 80 años rechazando la idea de la típica división de carros de combate medios y pesados. Y sí, ya hubiera sido posible implementar en esos momentos pues estos cambios, pero las inercias, las tradiciones y sobre todo la rigidez en el ejército lo hicieron totalmente imposible. En realidad ya estaban preparados para eso durante la guerra, pero hubo diferentes dificultades con la reestructuración, la necesaria reestructuración de la industria militar, de esa industria que rige el mundo. Los tanques o los carros de combate que salieron del crisol de la guerra mundial se adaptarían precisamente a las condiciones de los conflictos a gran escala de los años 30 y 40, no de los posteriores. Por ejemplo, lo que se planteó como futuras batallas en el teatro de operaciones europeo requería, en materia de carros de combate, un aumento significativo de los blindajes en la parte frontal. Naturalmente, eso tenía que ir en detrimento de la movilidad. Y curiosamente, el avance más significativo en materia de carros de combate, finalmente lo que fue sería la adaptación de estos a una guerra nuclear, o a las condiciones de una guerra NBQ, nuclear, química y biológica. Y hasta ahí llegan los avances sobre materia de blindados en décadas. En décadas, repito. Y por lo vivido en la segunda mitad del siglo XX y principios de este, el principal enemigo del carro de combate ha seguido siendo el otro carro de combate. Ahora últimamente parece que también el misil está cobrando su protagonismo, pero hace muy poco tiempo. Ni en la URSS ni en los países de la OTAN los ingenieros construyeron carros de combate con la mirada puesta a nuevas condiciones, a lo que tenía que venir, o a lo que parece que estaba indicando todo que tenía que ser. Simplemente porque nadie entendió realmente esas condiciones que tenían que llegar. Todos los conflictos pues se llevaron a cabo bajo el principio, o la mayoría de ellos, la inmensa mayoría, de el poder industrial contra... la traducción del ruso era nativos salvajes, pero la verdad es que podría ser como el gran ejército contra el pequeño ejército. Un pequeño ejército que a veces dio, con ayuda del medio, unas sorpresas muy desagradables, sobre todo a los norteamericanos en la guerra de Vietnam, en la que se enfrentaron a algo realmente desconocido y su naturaleza de alta tecnología militar no supo adaptarse a los medios que había en ese momento. En la Unión Soviética, por ejemplo, la experiencia o su Afganistán o su Vietnam sería precisamente eso, Afganistán, que fue realmente mediocre para lo que podían haber aprendido. En el famoso boletín de vehículos blindados, en relación con dicho conflicto, se consideraban los problemas del aumento de la resistencia de las minas de tierra. O sea, lo importante era pues que si estallaba una mina o estallaba una IED, que en aquel momento no sé cómo se decía, pues tenía que poder sobrevivir, o tenía que el compartimiento que estaba siendo habitado por los soldados pues poder sobrevivir a una explosión de este tipo. La vida útil de los equipos en un clima cálido, pues exactamente lo mismo. Con un blindaje ligero los carros fueron un poco más efectivos, apareciendo incluso una versión afgana del BMP-2, la versión D, con una protección mejorada y la desaparición de una absurda en ese momento hélice trasera y consiguientemente las posibilidades de vadeo. La propia experiencia en combate también llevó a que las torres pues pudieran elevarse hacia mucho más al cielo y pudieran abrir fuego con sus cañones
2 a 42 de 30 milímetros contra las partes altas de los desfiladeros, en donde muy a menudo eran emboscados por los valientes Mujahideen. Adoptado en 1987, el BMP-3 iba a repetir el concepto de sus predecesores, pero mejorando algunos aspectos como la potencia de fuego, una mejor movilidad, unas excelentes capacidades de babeo sin preparación y seguiría con esas malas condiciones de protección, no tan solo para los pasajeros, sino para la propia tripulación. Lo mismo le ocurría a todo el equipo diseñado por las fuerzas aerotransportadas. Hoy también estoy comentando el tema de Rusia porque nos viene a colación del tema de Ucrania y el tema de Rusia, pero podríamos también hablar de los M113 norteamericanos, que ocurría exactamente lo mismo que los BMP, pero que tenían menos potencia de fuego, y fijaros que hasta el día de hoy también siguen en activo. Bueno, lo que os estaba diciendo, cuando el embrague patina, no hay otra manera. El concepto soviético requería no tan solo la capacidad de vadeo, o sea, de navegar, sino que también pudieran ser transportados por aviones de carga y lanzados, por supuesto, en paracaídas. Nada de aterrizar, los lanzamos desde arriba y ya está. Como resultado, vemos incluso cañones autopropulsados ligeros que forman parte aún de las fuerzas de asalto soviéticas. Y en los carros pesados, lo mismo de lo mismo. El T-90, que estaba desarrollándose durante la guerra de Afganistán, no recibiría ninguna mejora fundamental si lo comparábamos con el bonito T-72. Los camiones, exactamente lo mismo. Algún cambio en las partes bajas para poder hacer frente a minas enemigas, pero poco más. Por el contrario, además, Kamaz resultó ser el principal proveedor del Ministerio de Defensa durante muchos años, y con esto pues tampoco no hubo ni demasiados cambios ni demasiados esfuerzos en que algo se mejorara. Esto se debe a que el liderazgo político-militar no consideró que el conflicto afgano pues fuera típico, y por tanto no le hicieron caso. Y es que la Unión Soviética se estaba preparando para un, digamos, hipotético conflicto con la OTAN. Y en este caso se suponía que los ríos de Europa se iban a cruzar rápidamente y los, digamos, desembarcos aéreos masivos con equipo pesado detrás de las líneas enemigas, pues iba a ser necesario. Y por tanto, las grandes batallas de carros de combate tenían que venir. Y por supuesto, se tenía que trabajar en condiciones de posible contaminación radioactiva, pues ese uso de armamento nuclear formaba parte de la doctrina soviética. Porque es así. Porque cuando habían concentraciones de la OTAN suficientemente grandes, se lanzaba un Frog 7 o se lanzaba un misil de estos tácticos, lo que es el equivalente a hoy, más o menos, para que os hagáis una idea, del Iskander, y se soltaba una pequeña nuke, destruía toda la concentración y se seguía avanzando. Pero para ser justos, la OTAN tampoco se esmeró demasiado con la modernización de su parque acorazado. Cuando hace unos años ya, porque no hace pocos, aparecería el T-14 Armata, este causó un revuelo muy grande y mucha admiración. Ya no os digo lo que supuso para los fanboys de Rusia y compañía, porque claro, ya se pensarían que ese carro iba a ganar todas las guerras. Pobres ilusos, de verdad. Es increíble cómo está el mundo lleno de empanaos. Bueno, la cosa es que sí, causó mucho revuelo, pero es un carro que ha quedado en nada de nada. Al igual que ha ocurrido con el Su-57 y tantos otros proyectos que sí, son muy chulos para un canal de YouTube, pero a la realidad, ¿habéis visto alguna Armata en Ucrania? ¿Habéis visto algún Su-57, alguno de los 12 o 15 que se hayan fabricado? ¿Verdad que no? ¿Marcarían estos vehículos las diferencias, tanto un aéreo como un terrestre? Yo creo que no. Y los carros de combate siguen y seguirán siendo, a pesar de los pesares, o para muchos, la unidad terrestre más importante, pues tanto en el transcurso de la Guerra Fría como en la actualidad permanecen, y repito, permanecerán con todas sus ventajas y también sus inconvenientes.
Solamente la experiencia de conflictos locales como poder industrial, como os decía, o sea, Estados Unidos contra un país como Irak, pues hizo que los militares occidentales tuvieran dificultades para, bueno, darse cuenta que la logística eran más camiones, eran muchos más hombres, y así es también, o de esta forma, pues aparecerían los famosos MRAP, con una muy alta resistencia a las minas y fragmentos de metralla de las IE también. Más tarde, y teniendo en cuenta la experiencia de las guerras de Chechenia, aparecerían nuevas tácticas y nuevos elementos, como los vehículos, para que os hagáis una idea y para no seguir nombrando a los rusos, pues vehículos pequeños, coches pequeños, 4x4 pequeños tipo Hammer, que en el caso de los rusos, los Tigre y compañía, pues también harían que se cambiara un poco el panorama. Sin embargo, la mayoría de las unidades de infantería motorizada, digamos en el caso de Rusia en Ucrania, han seguido siendo los 8x8 del tipo BTR-80, que a día de hoy están claramente desfasados en todos los sentidos. Sí, está muy bien sacarlos a desfilar, pero imaginaros que están mandando hasta T-64, T-62... ¿Qué llegará a mandar Rusia a Ucrania? La que se le viene encima es de órdago. Ya están desplegando los Caesar, los de Dinamarca están mandando misiles Harpoon. Cuidado que dentro de un par o 3 de meses, cuando el armamento, digamos, no más moderno, pero armamento occidental esté ahí, mucho ojo a lo que puede ocurrir. Mucho ojo. Nos quedan muchos días de estar con un nudo en la garganta. Tras más de 3 meses de guerra en Ucrania, a los rusos se les ha demostrado que no todos los conceptos que tenían aprendidos desde sus escuelas eran correctos, que al tener vehículos antiguos sin protección antigua y en un número insuficiente de defensas antidrón o antiaéreas, pues también se iniciaba un fracaso realmente terrible, se perdían muchas vidas y muchísimo equipo, y que, bueno, es más importante el tener blindaje que una hélice en el culo para poder navegar. Tampoco me atrevo a afirmar categóricamente que no sea incluso una virtud el tener esta hélice en determinadas circunstancias, pero bueno, ya me entendéis a qué me quiero referir. De hecho, la batalla librada recientemente para cruzar el río Donetsk cerca de Bilhorivka, y que ha resultado un desastre sin precedentes en esta guerra por la gran concentración de pérdidas humanas, materiales, y cómo han jugado o cómo han sabido jugar las cartas de sabia manera los ucranianos, son un buen ejemplo de todo lo que os estoy comentando: carros de combate, transportes de armados de infantería, etc, etc. Y es que cruzar cualquier flujo de agua es algo que hay que planificar muy bien, ejecutarlo correctamente, a riesgo, si no, de tener un desastre de los gordes. Cualquier desembarco es un riesgo importante, y cruzar un río, lo mismo de lo mismo. Los vehículos han de estar en muy buenas condiciones de navegabilidad, y el casco también, que puede aparecer vías de agua que no se estaban esperando y sufrir un accidente serio. La formación del personal debe de estar al nivel de las circunstancias. Por ejemplo, si los motores de los BMP-3 se detienen mientras estos están navegados y se le une la curiosa circunstancia de que se abre en ese momento la válvula de achique, el agua simplemente entra a presión en el vehículo y se va al fondo como una piedra. Y no es una suposición, sino son casos reales. Se detiene el motor, se enciende la válvula de achique y no se sabe por qué se comunican varios equipos y entra agua, sencillamente. También mencionar todo lo referente al desembarco aéreo, que si bien en Ucrania pues no se ha usado este recurso a gran escala, sí que digamos que existe y se encuentra bastante equipado, o bien equipado con sus BMD, con sus nuevos BMD, con una fuerte potencia de fuego y que pueden desempeñar un papel fundamental en un ataque a gran escala, pero que a priori en esta guerra en la que nos encontramos de Ucrania, pues como es fino como el papel y un cañón de 40 milímetros ya lo puede hacer polvo, pues te sirve hasta cierto punto. Y en el caso de que Rusia el día de mañana, que no se sabe qué pasará, pues pueda pensar en hacer un hipotético BMD-5, y dada la experiencia adquirida en Ucrania, ese concepto de poner en el culo pues algo para navegar, pues
no sé, o lo lanzamos desde el aire o lo ponemos para navegar, pero las dos cosas parece que no sirve para nada. Y encima, ese peso extra que nos quitamos lo podemos dedicar a reforzar el vehículo con blindaje adicional sin que perjudique a su movilidad. Y ya todos saben qué ocurren, como os he dicho, si aumentamos el peso y la producción y la protección, que, bueno, pues que la movilidad se va a tomar por saco. Y es que grandes pérdidas de vehículos poco blindados en esta guerra está siendo especialmente sangriento, pues muchos de ellos están realizando funciones que no les corresponden o no van suficientemente protegidos en la zona donde se están metiendo. Y es que muchos de ellos, en vez de cargar con la infantería en su panza, y bueno, pues se les está montando mucha más munición para poder hacer fuego de supresión sobre las posiciones ucranianas. Y en combates urbanos, el vehículo de combate de infantería juega un papel clave, por la sencilla razón de que ha pasado de la función pura de transportar a los infantes a ser una plataforma de apoyo de fuego. El carro de combate al carro de combate y a poder funcionar como una unidad de lucha totalmente independiente. Es curioso que además en muchas imágenes de vídeo y de fotos no se vean luchando juntos estos carros de combate, los T-72B3 y los IFV, ¿verdad? Y si es así, entonces no debemos pensar que el concepto israelí de combate urbano y su tipo de vehículos no está nada desencaminado. No está nada desencaminado, pero eso tiene un coste, y un coste altísimo. ¿El prototipo existente del T-15 Armata es el futuro de Rusia en ese concepto? ¿Este es el que tiene que sustituir al BMP-1, BMP-2 y BMP-3? ¿Cómo se van a pagar? Porque en la guerra de Ucrania nos encontramos de nuevo con un tipo de escenario muy parecido al que se encontraron los sirios. Y sí, el carro de combate es el rey en el campo de batalla urbano también, y sus acompañantes con los 30 milímetros le tienen que apoyar. Pero hubo y hay ahora un problema: la insuficiencia de calibre de los carros de combate. Y aquí nos volvemos a encontrar con la falta de pegada contra edificios fuertemente defendidos, así como búnkeres y zonas en las que pueda haber un lanzador de misiles contra carro. Esa figura de la Segunda Guerra Mundial estaba ocupada por el ISU-152 y hoy ya no existe. Cuando un tanque se ve obligado a disparar 2, 3 o más veces contra un edificio contra enemigos fuertemente armados en su interior, y Dios sabe con qué, pues un 125 milímetros es insuficiente. Un obús de 152 no. Y creo que no hace falta que os explique de la importancia, o lo que radica la importancia de nuestro carro de combate que esté, digamos, o que permanezca en ese instante que avanza el carro, dispara y vuelve a retroceder, lo más mínimamente expuesto. ¿Y qué es lo que pasa? Igual que ocurre con los juegos, cuando tú estás haciendo esa misma maniobra una y otra vez. Pues que al final te están esperando y cuando asomas el morro, te lo borro. Es así, es que no hay más. Y en los años 80, en los años 90, los prototipos de carros de combate con cañones de 152, al igual que torretas sin tripulación, de las que he hablado hace muy poquito, pues fueron finalmente rechazados por diversas razones. Entre ellos se encontraba la posibilidad de que cargaban muy pocos proyectiles. El proyectil de 152 es mucho más grande que el de 125. Era peligroso permanecer cerca de ellos si estaba la infantería, pues si eran alcanzados, eso era una bomba con patas. Y la URSS tampoco lo que no quería y tampoco no estaba dispuesta era entrar en una carrera de armamentos extra con tan solo o centrados en este tipo de arma que creía desfasada en las épocas que nació ya el misil. Y ciertamente no era su momento, no era momento del vehículo este con un obús. Pero hoy en día, ¿vosotros qué creéis? ¿Creéis que podría esa figura del IS-2, del ISU-152 volver a bajar de esos pedestales para ser de nuevo empleados en zonas urbanas? No exactamente ese mismo modelo carro de la Segunda Guerra Mundial, sino algo parecido, porque os lo decía de forma metafórica, obviamente, para el que no lo haya entendido a la primera. Pues no sé, ¿cómo lo veis? ¿Todos estaban satisfechos con el statu quo existente, tanto aliados como soviéticos en este caso? Y no sé, el Armata también ha querido romper un poco esto, pero finalmente se ha quedado todo en agua de borrajas.
En Mariupol se emplearon cámaras también termográficas en algunos pocos vehículos militares rusos para localizar enemigos, o al menos, ya sabéis, esto lo que es daño colateral, los enemigos o civiles, quién sabe si es el que lleva un arma, no lo lleva. El caso es que algunos sí que usaron cámaras termográficas y sí que pudieron identificar gente pues detrás de estas paredes, de estos edificios, para poder atacarlos. Y ya os digo, en un combate urbano, pues estas pequeñas cosas, estos pequeños detalles pueden marcar la diferencia. Pero en un campo abierto, lleno de drones, lleno de aviones, lleno de misiles, lleno de artillería, si lo tienes, si tienes una defensa, digamos, activa, pues hay posibilidades de sobrevivir. Si no la tienes, pues eso cae hasta unos límites que dan verdaderamente miedo. Acordaros de lo que decía un conductor a otro en la Segunda Guerra Mundial de T-34. La futura antorcha humana todavía no has ardido, es lo que se decía, ¿no? Porque era muy fácil el arder dentro de un carro. Algún vídeo también tengo hecho de alguno que ardió 4 y 5 veces y pudo sobrevivir. Es de estos casos de 1 entre 1.000.000 de carristas soviéticos. La triste experiencia de la guerra de Ucrania es que todos los ejércitos han de tomar nota de ello y seguro que lo van a hacer. Estoy totalmente seguro. Podemos argumentar durante largo tiempo hasta qué punto el ejército ruso estaba o no preparado, estaba o no listo para ejecutar una operación de tal magnitud. Ellos le llaman operación especial, otros le llaman invasión, otros le podemos llamar también guerra, aparte de esas otras dos. Pero creo que si otros países que ahora se hacen mucho el chulo, pues hubieran enfrentado a todos estos problemas intrínsecos de la historia, de tener carros, pues que por no tener dinero, pues han tenido que ir pues haciéndole mejoras de circunstancias, como el caso del T-72. Y el T-72B3, si lo puedes tener en muchas cantidades y no cuenta el enemigo con superioridad aérea aplastante o con tantos drones ni con tanta historia, o sea que puedes mantener una paridad, tampoco no es un mal carro para enfrentarse a los occidentales, y los occidentales tienen mucho menor número. O sea que a veces tampoco no hay que mezclar cosas ni hablar de lo que parece que no toca, ¿no? El que está claro es que son demasiados errores, demasiadas necesidades no satisfechas, atrasos en vehículos y tácticas, no tan solo en los rusos, sino también en los ucranianos, que no se habla de sus bajas, pero que han de ser muy, muy grandes. Y que cómo cambiará la guerra este desgraciado acontecimiento que estamos teniendo en Europa, pues yo creo que lo ha hecho ya totalmente, lo ha hecho de forma dramática, se está dando a la vuelta al calcetín. Vimos unos destellos en Siria, otros lo vimos en Armenia y Azerbaiyán, cuando se la estuvieran pegando por Nagorno-Karabaj, otros también lo vieron en Libia, pero lo que está muy claro es que Ucrania es un caso completamente distinto a los que hemos vivido en estos últimos años. Espero vuestras opiniones, espero vuestros comentarios, esos comentarios activos de explicar lo que pensáis. Espero que os haya gustado, espero que os haya entretenido y nos vemos muy prontito aquí en el canal No Me Faltéis, Trufaul, Historia Militar. ¡Hasta luego! ¡Chao, chao!